Hechos capítulo 5, versículo 42. Un solo versículo, pero muy precioso. Dice la palabra de Dios en Hechos 5, 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Lo leemos todos? 1, 2, 3. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué linda esa escritura, ¿verdad? Así era la iglesia primitiva. Amén. Así era la iglesia primitiva. Una palabra breve de oración. Señor, gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias porque a través de ellas nos motivas, nos inspiras y nos ayudas a seguir adelante y cumplir su voluntad. En el nombre de Jesús, instrúyenos a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esa escritura es muy linda, hermanos, porque nos habla de cómo era la vida de la iglesia primitiva. Y si mal no recuerdo, el domingo pasado estuvimos hablando un poco sobre lo importante que es la evangelización y la gran responsabilidad que cae sobre nosotros, el que todos nosotros, hermanos, nos involucremos, que no perdamos ese entusiasmo por la evangelización, esa pasión, esa carga y, por qué no decirlo, esa compasión por aquellas cientos de miles de personas que están sin salvación y vagan en este mundo sin un destino seguro, y la mayoría lamentablemente van camino al infierno. Pero nosotros necesitamos sentir esa carga. ¿Por qué? Porque como lo leía también nuestro hermano Brian en esta mañana, ese llamado de atención que Dios le hizo al profeta Ezequiel en el capítulo 3, versículos 16 al 18, donde el Señor está hablando al profeta y le dice: hijo de hombre, a ti te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y si vamos a esa escritura, hermanos, en el verso 17 dice: te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Les vas a advertir, les vas a decir lo que viene. Y luego en el verso 18 dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino. O sea, mire la responsabilidad que Dios está poniendo sobre este hombre, cuando le dice: de cierto el impío va a morir, pero dice que tú le vas a amonestar, pero si tú no le hablares para que el impío se aperciba, para que él se dé cuenta del futuro que le espera a él, a fin de que él viva, él se arrepienta, él se vuelva hacia mí, él va a morir por su pecado. No lo va a librar el hecho de que nadie les hable, porque de alguna manera Dios siempre provee la manera como hablarle a las personas. Ninguna de las personas que se va a la eternidad se va con una excusa de decir: a mí nadie me habló, Señor, porque de muchas maneras Dios nos habla. Pero cuando Dios nos pone a alguien delante de nosotros y Él nos da la responsabilidad, la obligación, ay de nosotros, dice el profeta, si no le hablamos, porque ese impío va a morir por su pecado, pero nosotros vamos a darle cuenta a Dios. Entonces de ahí lo importante que es el que nosotros aprovechemos cada oportunidad que tengamos para poder dar testimonio de nuestra fe en el Señor Jesús. Que no nos avergoncemos del Evangelio, como dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es el único medio a través del cual nosotros podemos ser salvos. Hablando del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para nosotros hacer un trabajo, diría yo, más eficaz, más efectivo, necesitamos considerar algunos elementos, que ese es el tema en esta mañana. Algunos elementos claves en el evangelismo que todos nosotros necesitamos. Yo sé que quizá ya la mayoría de ustedes lo saben, pero quiero recordárselos en esta mañana con la ayuda del Señor. Y el primer elemento, hermanos, que necesitamos nosotros es
nuestro testimonio de vida personal. Hay 4 cosas muy importantes, hermano, que nosotros necesitamos tener mucho cuidado, porque somos la luz de este mundo, somos la sal de este mundo. Y si nosotros no prestamos cuidado, atención a estas cosas, vamos a perder las oportunidades sabiendo que el Señor está cerca a las puertas. Entonces, hoy más que nunca nosotros, como dice ahí, necesitamos tener mucho cuidado, porque para poder alcanzar a una persona no basta con simplemente ir y darle un tratado, no basta con hacer una campaña evangelística masiva, no basta con estar publicándonos en todas las redes sociales, sino que cada uno de nosotros necesitamos hacer nuestro trabajo, nuestra parte. Y dentro de esa parte, algo muy importante es nuestro testimonio de vida personal. O sea, eso es algo que es sumamente importante. Cuando usted considera eso, ¿cómo está mi testimonio? ¿Cómo nos ven las demás personas a nosotros? ¿Qué dicen las demás personas de nosotros? Miremos, por ejemplo, el consejo que dice el apóstol Pedro ahí en la escritura que tenemos de 1 de Pedro 2:12. Mire con cuidado la manera como Pedro se expresa en esa porción de la escritura. En 1 de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. O sea, ese es el consejo. Y él lo dice en el versículo 11, que él nos ruega como extranjeros, como peregrinos, que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro acá? Dice, cuiden su testimonio. Tienen muchos deseos, hay muchas debilidades en nuestra carne. Hay muchas cosas que nos pueden tratar de seducir y que batallan con el alma. Hay cosas en cada uno de nosotros que están batallando ahí con el alma, pero ¿qué dice Pedro? Yo les ruego a ustedes que se cuiden, que cuiden su testimonio, porque su testimonio en lo que respecta al evangelismo es muy importante, es crucial, diría yo. Por eso él dice, os ruego manteniendo, dice, vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que cuando las personas lo vean a usted, dice el apóstol Pedro, ellos pueden decir, wow, este sí es un hombre de Dios. Esta sí es una verdadera cristiana. Esta es una verdadera persona que ama a Dios. Hoy dicen que los cristianos no se cuentan porque no son muchos. Porque lamentablemente por causa del mal testimonio de muchas personas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo está siendo pisoteado constantemente. Pero es nuestra responsabilidad levantar el testimonio del evangelio. Y la mejor manera de levantar el testimonio del evangelio es guardando nuestro testimonio personal. Para que los gentiles puedan decir, porque qué triste es cuando los gentiles ven a una persona que dice, podríamos decir, entre comillas, que es cristiano. Y cuando ven una conducta inapropiada, dicen, mira, y dice que es cristiano. Y dice que va ahí a la iglesia pentecostal de la Fulton. Y que se la pasa ahí todo el día, pero mira cómo es. Entonces cuando esta persona tiene una mala conducta, un mal testimonio y va y le dice, mira, vamos a celebrar nuestro aniversario número 50, te invito. ¿Cómo cree que las demás personas van a decir? Van a recibir esa invitación. ¿Cómo cree que las personas van a, cuando usted le diga, mira, me permites orar por ti? Si el testimonio está mal, si la conducta es inapropiada, ellos no van a glorificar a Dios. Pero cuando una persona cuida su testimonio, dicen, wow, yo creí que todavía no habían cristianos. Pero gracias a Dios que todavía hay hombres temerosos de Dios.
Hay hombres honrados, hay hombres que se dan su lugar, hay hombres que se dan a respetar, hay hombres que todavía son hombres de integridad. Hay mujeres que todavía se paran en la línea y pueden manifestar que son verdaderas hijas de Dios. Entonces eso habla mucho del testimonio. Miremos lo que dice en el capítulo 3, versículo 1. Que esta es una escritura muy apropiada para este tiempo. Dice el versículo 3, capítulo 3, 1, dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Mire las bonitas palabras que Pedro escribe acá. O sea, si ustedes respetan, aunque su marido no va a la iglesia, pero ustedes lo respetan, lo honran, las personas que están alrededor van a ver su conducta y van a ser ganados sin palabra. No, mire, hermano, hay veces que uno no necesita ni testificar a las personas. Pero el Espíritu del Señor que mora en nosotros les da testimonio a ellos de que somos hijos de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando lo ven vestido a la hermana con una falda larga. Cuando lo ven al hermano vestido hasta el cuello, no. Cuando ven su manera de comportarse, su conducta, su comportamiento. Por eso dice el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, seria en las cosas de Dios, firme en las cosas de Dios, que no muestra una cara en la iglesia y otra cara fuera de la iglesia, sino que es la misma persona, que cuando viene a la iglesia le honra a Dios con temor y reverencia, pero cuando está allá afuera también le honra a Dios. Que no importa si está en otro lugar lejos de acá, pero guarda su testimonio, guarda su hablar. El testimonio personal es un elemento muy importante, clave en el evangelismo. Triste es cuando hay personas que dicen: no, yo para ser cristiano como fulano de tal, mejor me quedo borracho como soy. Eso es triste. Para ir a la iglesia. Hay quienes que dicen: no, si esa iglesia ahí, para ser como él, no, yo no quiero ir a la iglesia. Pero qué bonito es cuando dicen: no, un día cuando yo decida ir a una iglesia, yo voy a ir a la iglesia de fulano, de fulana de tal. ¿Por qué? Porque ahí sí se ve que se enseña la palabra de Dios. Ahí sí ve que hay gente temerosa de Dios. Porque esta persona es honrada. Esta persona sí vive lo que dice. Y cuando esa persona que tiene un buen testimonio le va y le da una invitación, hasta con respeto la reciben. O cuando esas personas se están comportando mal y usted llega ahí y saben de que usted es una persona temerosa de Dios, hasta dejan de hablar chistes negativos. ¿Por qué? Porque dicen: ahí viene el cristianito, la cristianita. Mejor guardémonos porque es un hombre o una mujer de Dios. Entonces, dentro de la evangelización, un elemento clave es, hermanos, nuestro testimonio de vida personal. Debemos cuidar nuestro testimonio. Donde quiera que andemos, hermano. Más cuando andemos allá con gente que no son cristianas, con ellos debemos de comportarnos mejor. Compórtese medio así cuando andemos todos juntos, porque entre todos nosotros nos comprendemos, pero con los impíos usted trate de dar un buen testimonio, un buen ejemplo de lo que es un hijo de Dios, porque muchas personas van a ser ganados aún sin palabra. Alguien me dijo en una ocasión: no, yo vine a la iglesia porque yo miraba a fulano de tal que aún en el trabajo se arrodillaba para orar. Y yo me dijo a esa persona: yo quiero servir a ese Dios que sirve fulano de tal. El testimonio es importante. Cuando usted trate a una persona, cuando usted vaya a una tienda, cuando usted esté en el trabajo,
Guarde su testimonio, guarde su conducta, guarde su manera de hablar a las personas. No pierda los estribos. No haga esos arranques de una persona que no tiene temor de Dios. Mi teléfono. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos muy en cuenta ese elemento importantísimo que es nuestro testimonio de vida personal. El segundo elemento que quiero hablarles, hermanos, es nuestro testimonio como comunidad, como iglesia. Como iglesia. ¿Cómo somos como iglesia? ¿Cómo somos como congregación? ¿Sabe que en un barrio la iglesia tiene cierta reputación? Esta iglesia, por la gracia y la misericordia de Dios, las personas que viven alrededor la admiran y la respetan. ¿Y sabe por qué la respetan? Porque hay muchos de ustedes que sin querer la han puesto en alto. Su conducta, su manera de ser, no como individuo, sino como creyente, como grupo, como sociedad aquí, como familia que somos. Una iglesia puede perder su testimonio. En una ocasión, un pastor dijo: hermano, por favor, ¿me pueden cambiar para otra iglesia? Porque ya estoy quemado acá. Qué triste que hay iglesias que están quemadas porque han tenido una mala conducta. ¿Por qué? Porque en la iglesia ha habido gente conflictiva, que se pelean, que se caracterizan por ser de unas maneras, hermanos, muy inapropiadas, muy irreverentes hacia las cosas de Dios. Entonces nosotros necesitamos cuidarnos, cuidar nuestro testimonio. Cuando un varón le quita la esposa a otro varón, ¿cómo queda la iglesia? ¿A dónde queda el testimonio de la iglesia? Esas cosas no se quedan acá en la iglesia, esas cosas salen para afuera. Imagínense si un pastor se roba el dinero de la iglesia, o si un pastor se va con una jovencita de la iglesia y deja a su esposa. ¿Dónde queda el testimonio de la iglesia? ¿Dónde queda? Entonces, como iglesia necesitamos cuidar nuestro testimonio también. ¿Por qué? Porque es muy importante. Mire el consejo que el apóstol Pablo da en Efesios capítulo 4. En esta carta le está dando unos consejos muy bonitos el apóstol Pablo. Mire lo que dice ahí en el capítulo 4, versículo 25. Versículo 25, Efesios 4, 25. Voy a leer algunas partes de esa porción. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo está hablando acá de cómo debe de ser nuestra vida en comunidad como iglesia, como congregación. Debemos de caracterizarnos todos nosotros por ser gente trabajadora, por ser gente honrada, por ser gente, hermanos, que nosotros caminamos en la verdad, que no nos caracterizamos por chismosos, que no nos caracterizamos, hermanos, por ser personas que tenemos una doble cara, una doble conducta, como dice el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes, a los oyentes, y no contristéis el Espíritu de Dios. O sea, no hagan cosas que apaguen el Espíritu. Quítese de vosotras toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. Yo les decía a los estudiantes del Instituto Bíblico, imagínense que un visitante llegue a la iglesia y encuentre a dos hermanas que están del pelo en el baño. ¿Qué va a decir ese visitante? ¿Qué va a decir ese visitante? Imagínense una iglesia que se caracteriza por los escándalos. Entonces, cada acción nuestra cuente, tenga consideración.
que su testimonio, su acción puede levantar el testimonio de una iglesia o puede hundirlo. Puede acercar a las personas o puede alejarlas. Puede hacer que las personas quieran, no, yo quiero ir a esa iglesia. No, esa iglesia, mis respetos para esa iglesia. No, esa iglesia sí es una iglesia intachable. Qué bonito eso. Todos nosotros necesitamos trabajar para que el testimonio de esta congregación se mantenga siempre en alto. Vamos ya para los 50 años. Y nosotros no podemos ser gente inmadura. Tenemos que ser gente madura, gente espiritual. Gente que tengamos temor de Dios. Y gente que pensemos con la cabeza y no con los pies antes de tomar cualquier acción. Porque nuestras acciones pueden afectar el testimonio en comunidad de la iglesia. Yo quiero que esta iglesia siempre se mantenga así. No porque soy pastor, no. Antes de ser pastor, yo soy miembro de esta iglesia. Y yo amo la iglesia. Yo quiero lo mejor para la iglesia. Y la mejor manera de procurar lo mejor para la iglesia es cuidando mi testimonio. Para que las personas no tengan nada que decir de nuestra iglesia, sino que admiren nuestra iglesia. ¿Cuántos quieren eso? Yo creo que debe de ser una prioridad para nosotros. Que cuando venga un visitante pueda vernos a una congregación, que somos una congregación que expresamos el amor de Cristo. Que no haya en nosotros orgullo. Que no haya esas cosas en nosotros. Que no haya diferencia. Que si Dios lo ha bendecido, usted no desprecie al pobre, sino que lo siga amando. Y que tenga esa actitud de servicio. Miremos ahora lo que dice Colosenses. Yo quiero que lea la palabra de Dios porque es muy importante leer la Biblia. Por eso ahí nomás puse las escrituras, porque a veces, como no abren la Biblia muchos, nomás cuando ponemos las escrituras ahí, pues solo la miran y se olvidan. Pero si usted la lee en la Biblia, quizás mañana usted la vuelva a leer esa escritura. Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire, ¿qué es lo que Pablo le está pidiendo a la iglesia en Colosa? Sopórtense los unos a los otros. Y perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haceos vosotros. Mire qué linda la escritura. Hace muchos años, en una comunidad pequeña, habían unas hermanas que ambas tenían 2 hijas. Y resulta de que sus 2 hijas se enamoraron del mismo muchacho. Pues las muchachas andaban peleando por el muchacho. Y las que resultaron peleándose después fueron las madres de las muchachas. Y un día se agarraron a insultarse en plena calle en una comunidad pequeña. Y se agarraron del pelo y golpeándose. Y al rato ahí la llevaban a las 2 presas para el juzgado. Porque se habían peleado. Y eso fue un escándalo en la comunidad. Que después todo el mundo decía, no, miren las hermanitas. Y cuando alguien la invitaba para que fueran a esa iglesia, no, si ahí va fulana de tal, ni me digas de esa iglesia. O sea, la conducta de esas 2 hermanas afectó el testimonio de la iglesia. ¿Por qué? Porque dijeron, ahí son hermanas peleoneras, van en esa iglesia. Ahí son hermanas chismosas, van a esa iglesia. Entonces, eso es la imagen que los gentiles, los impíos, se forman de la iglesia por causa de la mala conducta de algunos. Por eso es que los 2 elementos que le decía es el testimonio de vida personal, mi testimonio, su manera de hacer trato, de hacer negocios. Y también, hermano, ese testimonio lleva a que se eleve el testimonio o se apisotee el testimonio de la congregación.
Como iglesia hemos pasado por toda clase de problemas y yo puedo decir no las hemos vivido todas porque hay muchas cosas más que vamos a ir anotando en la historia de esta iglesia si el Señor retarda su venida. Pero hay cosas que han sucedido que han desprestigiado el nombre de la iglesia. Entonces ahora nuestro deber es, hoy en estos días finales, es que tenemos que esforzarnos todos nosotros por estos dos elementos, diría, importantes. Su testimonio, mi testimonio, como esposo, como padre, como ciudadano, como creyente, porque eso va a tener un impacto para bien o para mal. ¿Acercará a las personas a Cristo o las va a alejar? ¿Va a despertar el interés de venir? Aquí hay personas que me dijo, un hermano me dijo en una ocasión, yo le pregunté, yo no sé si estará acá, pero le pregunté y le dije, hermano, ¿quién lo evangelizó? Y él me dijo, nadie. Entonces, ¿cómo llegó a la iglesia? Y él me dijo, por 20 años pasé enfrente ahí. Me dijo, yo conozco esta iglesia desde que era una chiquita ahí en la esquina. Y yo he mirado cómo esta iglesia ha ido creciendo. Y un día me dije, un día yo voy a ir a esa iglesia. Imagínense. O sea, el testimonio que vio de cómo miraba la iglesia. Por eso es que aquí en la iglesia tratamos de mantener todo bien decente, limpio, el estacionamiento, el edificio en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque eso habla de usted y habla de mí. Es el testimonio que necesitamos. Tratamos de mantenernos bien con los vecinos. Algunos nos tratan groseramente, pero no porque nos traten groseros, nosotros vamos también a tratar groseros a ellos. No. La Biblia dice que cuando alguien nos haga mal, que le hagamos nosotros bien. Que cuando alguien nos bendiga, que cuando alguien nos maldiga, que nosotros los bendigamos. Que al bendecirlos, dice, ascuas de fuego acumula sobre ellos. Gloria a Dios. El tercer elemento es, hermanos, nuestro testimonio personal de las maravillas de Dios. Nuestro testimonio personal de las maravillas de Dios. O sea, hermanos, es de suma importancia que nosotros compartamos o testifiquemos lo que Cristo ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. En nuestras vidas. Usted necesita hablar, necesitamos perder el miedo, el temor y anunciar las maravillas de nuestro Dios. Y que el mundo entero sepa, no solamente aquí, no estoy hablando del testimonio, pasar acá al frente, gloria a Dios, eso es importante porque hay muchas personas que nos están mirando a través de la televisión o las redes sociales. Pero usted, cuando ve a una persona enferma, pídale a esa persona, permítame orar, porque mire, yo un día estaba enfermo y alguien oró por mí y yo fui sano. Hable de las maravillas, no se avergüence. Veamos lo que dice una escritura ahí en Marcos capítulo 5, versículo 18 y 19. Marcos 5, 18 y 19. Es el caso de el endemoniado gadareno. Ya lo hemos predicado en muchas ocasiones. Pero leámoslo acá, dice que al entrar él en la barca, Jesús, está hablando de Jesús, después que libera al endemoniado, una persona, era un caso perdido. Andaba desnudo, agarraba piedras filudas, se sajaba el cuerpo porque estaba poseído por una legión de demonios. O sea, por lo menos en el Imperio Romano, una legión eran 1000 demonios. ¿Y qué hacía con este hombre? Dicen que los familiares trataron de ayudarlo y hasta lo encadenaban y la opresión demoníaca era tal que rompía las cadenas. Pero cuando llega Jesús a la región de Gadara, aquellos demonios corrieron y se postraron delante de él. Y el Señor lo libera a esa persona, manda a que lo vistan y después de eso, cuando el Señor fue prácticamente expulsado por aquellos ciudadanos de esa ciudad, de esa comunidad, dice que el hombre quería irse. Dice, al entrar él en la barca,
el que había estado endemoniado, mire lo que le decía, le rogaba que le dejase estar con él. Señor, permíteme, déjame ir contigo, déjame servirte. Déjame, cuando tú necesites agua, yo quiero estar ahí para darte ese vaso de agua. Que cuando tú necesites una pita, un pedazo de tortilla, yo quiero estar ahí para írtela a traer. Yo quiero escuchar tus enseñanzas. Yo quiero estar contigo. Era lo que le decía, por eso el término le rogaba. Déjame, tengo tanto agradecimiento. Y yo creo que todos los que hemos experimentado el favor de Dios, estamos agradecidos con el Señor. Por eso venimos aquí a las 8 de la mañana, no nos importa. No nos importa venir temprano en la mañana, ¿sabe por qué? Porque estamos agradecidos con el Señor. Queremos sentir, para mí, le voy a decir lo que es para mí estar en un culto, es estar sentado a los pies del Maestro. Es desconectarme de todo. Yo puedo estar muy preocupado, muy agobiado por muchas cargas, pero cuando yo llego aquí a la casa del Señor y me postro a veces en este altar o me siento ahí, yo siento que estoy en la presencia de Dios. Y eso para mí es importante. Yo no sé si para usted lo es, pero para mí sí lo es importante. Y yo creo que es el sentir de muchos, de la mayoría de todos ustedes, porque los veo venir tan felices, deleitosos, contentos de venir a la iglesia. Nadie viene a regañadientes a esta iglesia. Eso era lo que él le rogaba, pero mire lo que le dijo el Señor. Jesús no se lo permitió. No se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Testifícales. Muéstrales la evidencia. Mira, dígale, mire lo que Cristo ha hecho en mí. Yo soy testigo del poder de Dios. Dios ha hecho una obra maravillosa en mi vida. Era un borracho y ahora ya no lo soy. Era esto, era lo otro. Alguien me decía, hermano, yo era un ladrón, me decía. En una ocasión, cuando yo comenzaba apenas a trabajar como asistente de pastor, vi que el piano se perdía. Cada rato el piano del coro se perdía la llave y el hermano Silguero siempre llamaba a un hermano. Y ese hermano venía muy profesional. Abría ese candado así, en un ratito, con 2 alambritos. Y un día me dio curiosidad y me acerqué y le dije, hermano, ¿y usted cómo sabe eso? Hermano, yo puedo abrir todas las puertas posibles porque yo era un ladrón de experiencia. Pero note lo que él dijo, era. Ahora ya no lo soy. Ahora soy nueva criatura. Ahora el Señor me ha cambiado. Ahora el Señor me ha transformado. Eso es la obra de Cristo y el Señor quiere que nosotros no nos avergoncemos. Hay quienes se avergüenzan. Hay quienes se avergüenzan hasta que estuvieron enfermos del virus. No quieren que nadie sepa. Cuando somos un testimonio grande, porque cuántos miles de personas no se han muerto, millones de personas se han enfermado. Solamente aquí en Estados Unidos más de 200,000 personas no han vencido ese virus, pero aquí vemos muchos que lo hemos vencido para la gloria de Dios. Somos un testimonio del Señor. Hable, testifique, abra su boca, diga las maravillas. Diga lo que usted ha visto. Testifique, si usted escucha, mire, si usted escucha de alguien que fue sano, que Dios hizo una obra en él, testifíquelo, no le dé pena. Y hable con fe, que Dios lo puede usar a usted para infundir fe en una persona que esté moribunda y esa persona puede ser salva. En una persona que esté desahuciada, hasta por la sociedad, porque es un borracho, es una persona drogadicta que nadie se interesa, pero al escuchar su testimonio, Dios puede obrar en esa persona.
Entonces, el testimonio personal de nuestra vida personal es importante. El testimonio de nosotros como comunidad, como iglesia, es importante. Todos debemos de procurar que hablen bien de esta iglesia, porque al hablar bien de esta iglesia van a estar hablando bien del Señor. Pero también necesitamos abrir nuestra boca y hablar de las maravillas del Señor. Por eso Hechos 1:8, ya no necesitamos leerlo, todos lo sabemos. Y Pedro les dijo, y el Señor les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Van a hablar, van a testificar. Nosotros lo vimos a Él muerto en la cruz del Calvario, lo vimos ser sepultado, pero también lo vimos resucitado. El Cristo de esta iglesia no está muerto, Él ha resucitado. Amén. Gloria a Dios. Dele ese aplauso fuerte al Señor si así lo cree usted. Y por último, debemos de aprovechar cada oportunidad para ayudar. Cada oportunidad. Hay que aprovechar las oportunidades para ayudar a otros. Cristo no solamente predicó tremendos mensajes, sermones, enseñanzas, sino también Él le dio de comer a los que tenían hambre. A una mujer que estaba sedienta le dio agua, del agua viva. Siempre ayudaba. Él miraba a las multitudes y las miraba como ovejas que estaban descarriadas. Es tan importante, hermanos, el que nosotros aprovechemos. Yo recuerdo hace algunos años que nuestro hermano Víctor Parra nos comentaba cómo él influyó en la salvación de nuestro hermano Mario Fernández. Y él dice que eran vecinos, y no hallaba cómo invitarlo a la iglesia. Sabía que el hermano Mario era un músico profesional, pero un día dice que salió al porche de su casa donde él vivía y vio que el hermano Mario estaba con la cajuela de su carro abierto y estaba mirando ahí porque no le prendía. Y el hermano Víctor se acercó, le brindó la ayuda, le dijo que necesitaba, le dije que no sé por qué. Le dijo él, hermano, vamos a ver si a lo mejor es la batería. Fue a la casa, trajo unas herramientas, le quitó la batería, la llevó al AutoZone para que la revisaran, no servía. Compró una batería, la trajo, se la instaló y así es como comenzó la amistad con ellos. Con una ayuda. Cuando usted ve a una persona que esté en necesidad, bríndele ayuda. Sea un buen samaritano. No pasemos de lejos a aquella persona que esté en necesidad. Es cierto, la Biblia dice que debemos de brindar ayuda solamente a los que son de nuestra familia espiritual, pero también eso no nos exime de ayudar a aquellos que están en necesidad. Si usted ve una madre que está batallando con unos niños ahí, no puede ella y no tiene, y esos niños están mal vestidos, cómprenle un par de zapatos, una camisita y esos niños y esa madre a lo mejor por esa buena acción va a venir a la iglesia. Si ve a un vecino que está ya en un problema serio, ayúdenlo. Si sabe que está enfermo, ofrézcale orar por él. Que eso es importantísimo también, hermanos. Aprovechar cada una de las oportunidades. Cuando se nos presenten esas oportunidades, hay oportunidades de oro que Dios nos da y nos va a dar. Por eso es esta serie de enseñanzas sobre el evangelismo. Porque son oportunidades que van a venir hoy en estos tiempos para ayudar a otros hermanos, a otras personas. Sembrar una semilla. La Biblia dice, echa tu pan sobre las muchas aguas, sobre las aguas que al cabo en el tiempo usted nunca sabe, pero usted un día va a ver. Usted un día va a ver que por su buena acción alguien vino a los pies de Cristo. Entonces hay una última escritura para conclusión. Dice esa escritura en Isaías 6:8.
Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esa es la voz del Señor en esta mañana. El Señor le está diciendo: ¿a quién voy a enviar? A la verdad la mies es mucha, los obreros pocos. ¿A quién voy a enviar? Y yo pregunto, ¿quién puede decir, como dijo el profeta Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Llévame a ese hogar. Llévame a esa persona que está en necesidad de salvación. Heme aquí. ¿Alguien puede decir heme aquí? No, pero de corazón. Con sentimiento, que lo sienta aquí en su corazón. Y le puede decir: llévame, Señor, a donde ese hermano que se ha apartado, a donde esa persona que ha estado ahí y yo he estado alrededor, cerca de él, de ella, y no le he hablado, no le he testificado, no he tomado el tiempo seriamente para hablarle. Heme aquí, envíame a mí. Nunca debemos esperar, hermanos, que se aparezcan cualquier cosa o cosas extremas para testificar. Debemos de aprovechar cada momento, cada momento, cada momento, cada momento, hermanos. Que todas las oportunidades son muy importantes. Hay un himno que dice: nunca esperes el momento de una grande acción, sino que todos deben de ver nuestra luz brillar en el sitio donde estemos. Donde estemos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí? Yo quisiera que se pusiera en pie. Pónganse en pie, por favor. Y vamos a decirle: mire, este mensaje es hasta para mí, hermanos. Este mensaje, esta enseñanza no es solamente para ustedes. Hasta yo mismo necesito martillarme. Dejar que la palabra como martillo me martille y me diga: Felipe, tienes una obligación. Tienes que cuidar tu testimonio. Tienes que velar por el testimonio de tu iglesia. Tienes que aprovechar cada oportunidad para hablar de mí. No te avergüences de dar testimonio de lo que yo he hecho en ti. ¿Por qué no le decimos: Señor, ayúdenos? ¿Por qué no ora en este momento? Inclina su rostro, cierre sus ojos y le diga: Señor, ayúdame.